Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar mi grupo un caso clínico referente a la hipoglicemia y a la hiperinsulinemia. Siguiente. Y buenas noches, profesor. Este es el caso reportado en el Hospital Arzobispo Loaiza, donde una mujer de 57 años que empezó con síntomas que no parecían relacionados con la glucosa, como dolor abdominal y crisis de presión alta. Con el tiempo comenzó a presentar episodios de hipoglucemia muy marcados, que no encajaban con los diagnósticos iniciales. Eso obligó a investigar más a fondo y considerar enfermedades raras que pueden causar exceso de insulina, como la necidoblastosis. Por eso, eh, este caso es importante porque muestra cómo una condición poco común pues puede pasar a desapercibida al inicio. Siguiente. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta la patología inmersa, podríamos hablar de procesos biológicos y metabólicos. Para poder señalar claramente, este problema se suscita en el órgano del páncreas, un órgano importante en el metabolismo de casi todos los procesos, ya que su rol, uno de los roles más importantes es la secreción de la insulina para el control de la glucosa, señalándonos en el islote de Langerhans, donde allí se está las células beta encargadas de la producción de la insulina. Podemos tener en cuenta que pueden haber alteraciones morfológicas y estructurales que pueden llevar a una secreción excesiva de la insulina, teniendo en cuenta que al generar una hiperinsulinemia persistente, da pase a un bloqueo de procesos ya estudiados como la gluconeogénesis, la gluconeolisis y la lipólisis, que en resumidas cuentas son procesos metabólicos que ayudan a almacenar y a liberar energía para el organismo. También tenemos que tener en cuenta que el exceso de insulina en el organismo genera la hipoglicemia. Esto, esta, este signo importante del control de la glucosa puede afectar diferentes órganos, como por ejemplo el cerebro, que le puede llevar a confusión, convulsiones, sudoración y temblor, entre otros. Siguiente. En los procesos moleculares y genéticos, vamos a tener claro que esta enfermedad altera básicamente un canal importante que es una bomba de potasio ATP. Al- ya está estudiado que a nivel de los genes ABC, C8 y CAST-CNJ11 se suscita la, la alteración para poder comenzar a segregar excesivamente la insulina, conllevando a cuadros de hipoglicemia. Esto, a su vez, también son estimulados por otro tipo de proteínas, como los interferones, que ayudan a que estos canales comiencen a trabajar de manera excesiva. Hay medicamentos que ayudan al control, como por ejemplo la dioxocin, el diazoxido y el octatride. Y la opción quirúrgica, que es la pancreastomía subtotal o total, para darle eh, finiquidad a a la enfermedad. Gracias. Presentación del caso clínico. Cabe recalcar que la paciente tuvo múltiples ingresos hospitalarios antes de llegar finalmente al hospital Loaiza. Consultó varias veces por dolor abdominal, vómitos y episodios de presión arterial muy elevada. Fue operada inicialmente por problemas biliares, pero después presentó pérdida de conciencia y crisis de hipertensivas.
Uy, pero Posteriormente desarrolló episodios recurrentes de hipoglucemia con síntomas neurológicos como debilidad y desorientación. Los exámenes mostraron glucosa muy baja con insulina señor de limpieza, al y doctor de la... péptido C elevados, indicando producción excesiva de insulina por el páncreas. Péptido C se refiere a los aminoácidos que produce el páncreas junto con la insulina. Las imágenes no revelaron un tumor, pero sí cambios compatibles con hiperplasia pancreática. La cirugía y el estudio microscópico confirmaron nesidioblastosis, una causa poco común de hiperinsulinismo en adultos. Siguiente. Continuando con el análisis clínico, nosotros tenemos que evidenciar pues, que el paciente presentó hipertensión. Está definida la hipertensión según la guía americana como presiones mayores o iguales a 130/80 o la guía europea que es de 140/90. Va a depender del tipo de hipertensión con el tipo de guía, cómo la vamos a clasificar, como se evidencia en el cuadro. Asimismo, la paciente se le practicó la paratomía expiratoria por una colecistectomía convencional. ¿No? Durante el proceso de esa hospitalización, en la recuperación, presentó hipertensión, donde recibió nitroprusiato. Este es considerado pues un potente vasodilatador que genera también vasoconstricción periférica y hace que se disminuya la presión arterial. Asimismo, la paciente presentó hiperglicemia, donde recibió dosis de glibenclamida, una dosis. Cuando egresó de la paciente, se le dio un diagnóstico presuntivo de feocromocitoma. Nosotros debemos entender que la hipertensión secundaria tiene causas como feocromocitoma, enfermedad renovascular, enfermedad de la parénquima renal, entre otros, asociado también a factores de riesgo como el dislipidemia, tabaquismo, antecedentes familiares de hipertensión, diabetes mellitus. Esta paciente a los 8 días tuvo un ingreso al hospital por presentar la misma sintomatología y también continuaba con las presiones altas. Antes de ello, nosotros debemos entender que es un feocromocitoma, pues es conocido también como un tumor usualmente benigno que se localiza a nivel de la suprarrenal, donde se secreta metanefrinas y catecolaminas. No hubo una cuantificación exacta de las metanefrinas, por la cual no se llegó al diagnóstico como tal, sino solo quedó como presuntivo y tampoco se ampliaron estudios más adelante, ¿no? Dentro del caso clínico. Ya no se volvió a mencionar sobre ello. En esa hospitalización, en ese reingreso que tuvo la paciente, se acompañó de la hipertensión con desvanecimiento, náuseas, mareos y tinnitus. Además, el padre presentaba hipertensión y diabetes mellitus como antecedentes familiares. Además, se le encontró diabetes mellitus no tratada y con tratamiento de propanolol de 40 miligramos por día y enalapril de 20 miligramos por día. Tenemos que nosotros entender para eso nuestro sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Tenemos que la renina es una enzima que junto con el angiotensinógeno, que es un peptidoglicano en el plasma, se convierte en la angiotensina 1 y unido en, cuando está en el plasma y se une en el hemocito donde se encuentra la enzima convertidora de angiotensina, se convierte recién en angiotensina 2. Todo este proceso para que al final se pueda elevar la presión cardíaca. Pero el enalpril, siendo un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, entonces va a actuar a nivel de este neumocito, evitando que la presión se eleve. Se acompaña de un propanolol, que es un no selectivo, ¿no? Como se ve en la imagen. Recordemos que la ilencamida que recibió junto con el beta bloqueante aumenta su potencia, su efecto hipoglicemiante, ¿no? La paciente ya presentaba varios episodios de hipoglicemia y, y también una hiperinsulinemia. Para eso nosotros tenemos que entender que la guía de la Asociación Latinoamericana de la Diabetes define como la glicemia igual o mayor a 126 miligramos por decilitro
alta, como diabetes, o si no, si presenta mayor a o igual a 200 miligramos por decilitro, medida a cualquier hora del día sin contar el ayuno. Al presentar hipoglicemia y hiperinsulinemia, nosotros tenemos que saber que la hipoglicemia hiperinsulinémica es una rara infección que se presenta por un insulinoma. Pero si nosotros lo asociamos a que no esté presente este insulinoma, entonces nos referimos al necidioblastosis. Esta enfermedad se caracteriza por la hiperperfusión difusa de las células beta del páncreas. Nuestra paciente ya presentaba hallazgos de hipoglicemia, llegando a 35 miligramos por decilitro, más insulina de 30,4 microunidades por mililitro, cuando lo normal es de 3 a 17, y presentando síntomas como desvanecimiento, sudoración. Si nosotros le sumamos a la disartea, estaría presentando la tríade de Whipple. Estos hallazgos nos hacen pensar en este diagnóstico de la necidioblastosis eh, como tal. Pero, y además, cuando se le hizo también otra intervención quirúrgica donde se le extirpó 2/3 del páncreas y al final falleció la paciente. Este diagnóstico es muy complejo para poder determinarlo, ya que permite un análisis biológico, bioquímico, genético, y necesita ampliar con un estudio histopatológico, la cual no se pudo realizar ya que nuestro paciente falleció. Gracias. Conclusiones. Bueno, conclusiones. Es un caso clínico difícil debido a la forma cambiante y confusa de los síntomas iniciales. El elemento fundamental fue la identificación de hipoglucemias reales según la tríada de Whipple. Los exámenes demostraron exceso de insulina producida por el propio páncreas, descartando causas externas. La ausencia de un tumor visible hizo pensar en una alteración difusa, lo cual se confirmó posteriormente. El diagnóstico final fue necidioblastosis del adulto, una condición poco frecuente pero importante en el diagnóstico diferencial del hiperinsulismo. A pesar del manejo quirúrgico, la evolución fue desfavorable debido a la recurrencia de las hipoglucemias y complicaciones posteriores. El caso resalta la importancia de considerar enfermedades raras cuando la hipoglucemia es persistente y no se identifica una insulinoma. Gracias, profesor. Eso fue todo.